Capítulo 14. La conversión y consagración de Rusia. Algunas personas creen que los supuestos papas del Vaticano II deben ser verdaderos papas, porque uno de ellos finalmente consagrará a Rusia al Inmaculado Corazón de María. Sin embargo, lo que muchos no saben es que el Papa Pío XII ya había consagrado específicamente a Rusia al Inmaculado Corazón de María el 7 de julio de 1952. El Papa Pío XII en un acto formal consagró a Rusia diciendo: «Ahora de manera especialísima consagramos todos los pueblos de Rusia al mismo corazón inmaculado». Fin de cita. También es interesante que el Papa Pío XII haya sido consagrado obispo el 13 de mayo de 1917, el mismo día en que se apareció la Virgen por primera vez en Fátima. Creemos que esta fue la manera de Dios de mostrarnos que Él sería el obispo de Roma, el Papa, que cumpliría finalmente con la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Nuestra Señora pidió que Rusia fuese consagrada en unión con todos los obispos del mundo, pero el 13 de julio de 1917 ella solo prometió que, por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre consagrará a Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. Nótese que Nuestra Señora no prometió que el Santo Padre y los obispos consagrarán a Rusia, sino que ella solo dice que el Santo Padre consagrará a Rusia. Esto se debe a que el real cumplimiento de la consagración fue hecho tarde y realizado únicamente por el Papa. Nuestro Señor le dijo a la hermana Lucía en el verano de 1931 que el Papa iba a hacer la consagración, pero iba a ser tarde, y Rusia habrá ya esparcido sus errores por el mundo, provocando guerras y la persecución de la Iglesia. Tiene bastante sentido que haya sido el Papa Pío XII quien haya hecho la consagración de Rusia, pero tarde. En el secreto del 13 de julio, en primer lugar, Nuestra Señora expresa una condición, una promesa, diciendo: «Si atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz». Si sus peticiones fuesen cumplidas con precisión, dice que habrá paz, pero cuando habla de qué es exactamente lo que va a ocurrir, ella declara que, por fin, habrá solamente algún tiempo de paz. ¿Por qué Nuestra Señora añadió la palabra algún cuando nos habla de lo que finalmente va a ocurrir y no cuando nos habla de lo que ocurriría si sus deseos fuesen cumplidos exactamente como lo pidió? Obviamente porque lo que va a suceder con la consagración de Rusia no va a ser hecho en perfecta conformidad con su petición original. La consagración va a ser hecha tarde, excluyendo a todos los obispos. Por lo tanto, como prueban las palabras de Nuestra Señora, el triunfo de Nuestra Señora no es un triunfo universal ni tampoco es un reino de paz como tantos han sugerido y promovido, sino más bien dijo algún tiempo de paz, es decir, va a haber algún tiempo de paz mitigadamente menos profunda que lo que el cielo hubiese concedido si se hubieran atendido sus deseos y los hubiesen cumplido con precisión. Esto es similar al mensaje de Fátima del 19 de agosto, cuando Nuestra Señora les dijo a los niños: «Si no hubierais sido llevados a la ciudad por el alcalde el 13 de agosto, el milagro del 13 de octubre hubiese sido mayor». Entonces, en castigo por haber el alcalde arrestado a los niños, el milagro del 13 de octubre fue menos intenso de lo que hubiera sido si ellos no hubiesen sido arrestados. De la misma manera, el Papa, al hacer tarde la consagración y no en unión con todos los obispos, hizo que la conversión a la paz fuese menos extensa como lo habría sido, concediéndole solamente algún tiempo de paz. Muchos creen que la conversión de Rusia podría únicamente significar que todo el país se convertiría a la fe católica, y algunos creen que una vez que todo el país ruso se convierta a la fe católica, todas las demás naciones del mundo también se convertirán a la fe católica. Sin embargo, no es lógico que haya una conversión de las naciones a la fe católica si estamos viviendo en los últimos días del mundo y nos enfrentamos ahora mismo ante la gran apostasía. Si todas las naciones se convierten a la fe católica, entonces tendríamos que ver otra apostasía mundial de la fe ocurriendo algún tiempo en el futuro antes de que llegue el fin del mundo. Además, nadie encontrará ninguna evidencia de parte de la hermana Lucía ni en las palabras de Nuestra Señora de que la conversión de Rusia significa que la nación se convertirá a la fe católica. No estamos analizando la cuestión de que si el cielo quería la conversión de Rusia a la fe católica, por supuesto que lo querría, sino lo que estamos examinando es qué es lo que quiso dar a entender Nuestra Señora en el contexto cuando hizo la promesa de la conversión de Rusia.
Si vemos las palabras de Nuestra Señora del 13 de julio, se observa que se pidió específicamente la consagración de Rusia para impedir la guerra, el hambre y la persecución de la Iglesia. Cito: Dios va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre y de las persecuciones a la Iglesia y del Santo Padre. Para impedirlo, vendré a pedir la consagración de Rusia. Así que la conversión, en el contexto del propio mensaje del 13 de julio, se refiere a la conversión de Rusia de sus persecuciones de guerra, hambre y contra la Iglesia. En la Biblia, en el libro de los Proverbios capítulo 16 versículo 7, el mismo Dios Todopoderoso utiliza también la palabra conversión, no para significar una conversión a la verdadera fe, sino para significar una conversión a la paz de un enemigo que persigue, es decir, que pone fin a sus formas de persecución. Proverbios 16:7, cito: Si fuera grato al Señor el proceder del hombre, aun a sus enemigos los convertirá a la paz. La Biblia Vulgata Latina utiliza la palabra convertet. Nuestra Señora después se apareció y pidió de nuevo la consagración de Rusia en 1929, y en las décadas que siguieron, la Iglesia pasó por una de las peores persecuciones en la historia. Docenas de millones de personas fueron asesinadas. Para dar solo un ejemplo, en 1933, en Ucrania, Stalin creó una hambruna de grano haciendo que 5 millones de ucranianos murieran de hambre. Los martirios de esas personas y de otros millones de católicos durante ese tiempo fue el cumplimiento de las palabras de Nuestra Señora donde dice: los buenos serán martirizados. La persecución a la Iglesia durante este periodo, las torturas y martirios de sacerdotes y fieles, la supresión de la actividad eclesiástica, fue un cargo y angustia increíble para el Papa. Los sufrimientos del Papa Pío XII fueron el cumplimiento de las palabras de Nuestra Señora donde dice: el Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Además, la Virgen de Fátima también dijo: varias naciones serán aniquiladas. La hermana Lucía le dijo al padre Fuentes en 1957, cito: la Santísima Virgen repetidas veces tanto a mis primos Francisco y Jacinta como a mí, nos dijo que muchas naciones de la tierra desaparecerán sobre la faz de la misma, que Rusia sería el instrumento del castigo del cielo para todo el mundo si antes no alcanzábamos la conversión de esa pobrecita nación. Fin de cita. Si una nación fuese devastada por una catástrofe nuclear, ella no desaparecería. Aún seguiría visible, pero sería como un terreno vacío y devastado. La única manera de que una nación desaparezca literalmente es borrándola del mapa siendo incorporada a otro país, como ocurrió cuando la Unión Soviética tomó posesión de las naciones bálticas. Sobre este punto tenemos la impresionante confirmación del ministro soviético de Relaciones Exteriores, Molotov, dirigiéndose al ministro lituano de Relaciones Exteriores, con respecto a la inminente posesión de las naciones bálticas por parte de la Unión Soviética. Él dijo: usted debe darse cuenta de la realidad y entender que en el futuro las naciones pequeñas tendrán que desaparecer, su Lituania junto con las otras naciones bálticas. Fin de cita. Este mapa de la Europa Oriental antes de la Segunda Guerra Mundial define las naciones bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, antes de que fuesen aniquiladas y desaparecieran por la absorción total dentro del satánico imperio soviético. Y este otro mapa de la Europa Oriental y el bloque comunista, después de la Segunda Guerra Mundial, muestra que las naciones bálticas han desaparecido y han sido aniquiladas por una absorción total dentro del Imperio Rojo Soviético. Nuestra Señora de Fátima es la mujer vestida del sol mencionada en el Apocalipsis 12:1. 2 versículos después, en Apocalipsis 12:3, se dice que aparece un gran dragón rojo. El Imperio Rojo del comunismo apareció a la escena mundial en Rusia solo unas semanas después de la última aparición del 13 de octubre de 1917. En Apocalipsis 12:4 se dice que el gran dragón rojo con su cola arrastró la tercera parte de los astros del cielo y los arrojó a la tierra. Fin de cita. El historiador Warren Carroll, en su libro The Rise and Fall of the Communist Revolution, El ascenso y caída de la revolución comunista, señala que el movimiento comunista internacional había sometido a la tercera parte del mundo bajo sus garras. Fin de cita. Es así que la tercera parte de las estrellas que controlaba el dragón rojo pudo haberse cumplido por el Imperio Comunista o Imperio Rojo, que tuvo control de una tercera parte de las naciones del mundo en su apogeo. Hermana Lucía, carta de 1930, cito: el buen Dios promete poner fin a la persecución en Rusia si el Santo Padre hace un acto solemne de reparación y consagración de Rusia a los sagrados corazones de Jesús y María,
además de ordenar que hagan lo mismo todos los obispos de la Iglesia Católica. Fin de cita. Entonces, según lo dicho por la hermana Lucía, nuestro Señor salvaría a Rusia poniendo fin a la persecución de Rusia. Por lo tanto, se confirma nuestro punto de que no hay evidencia de que el cielo haya prometido que Rusia sería convertida a la fe católica. Encontramos lo mismo en otra visión que nuestro Señor le dio a la hermana Lucía en 1940. Jesucristo a la hermana Lucía, 22 de octubre de 1940, cito: «Voy a castigar a las naciones por sus crímenes, por medio de la guerra, el hambre y la persecución de mi iglesia, y esto será un duro peso especialmente a mi vicario en la tierra. Su santidad obtendrá una abreviación de estos días de tribulación si atiende a mis deseos de promulgar el acto de consagración del mundo entero al Inmaculado Corazón de María, con una mención especial de Rusia». Es un hecho que Rusia se ha convertido de su régimen de persecuciones y homicidios. La era de los gulags, las hambrunas impuestas, los martirios de los sacerdotes, la persecución de la Iglesia, todo ello formalmente se terminó con la disolución de la Unión Soviética. La URSS terminó en la fiesta de la Inmaculada Concepción, es decir, el 8 de diciembre de 1991. La URSS fue disuelta y reemplazada por la CEI, Comunidad de Estados Independientes. Y en la Navidad, el 25 de diciembre de 1991, el presidente de la URSS renunció y declaró extinto su cargo. En ese día, la bandera soviética que ondeaba sobre el Kremlin fue bajada. Muchas fuentes de noticias confirmaron que el colapso de la Unión Soviética ocurrió oficialmente en la Navidad. Ahora las personas pueden entrar y salir libremente de Rusia, y hace poco se reconstruyó una iglesia del rito bizantino en el mismo lugar donde fue incendiada por el comunismo ruso. Toda esta evidencia nos muestra que la consagración de Rusia por el Papa Pío XII en 1952 fue el cumplimiento de las palabras de Nuestra Señora del 13 de julio. Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz.